Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y buenas vibras. Yo por mi parte estoy súper emocionado por el vídeo de hoy, porque vamos a adentrarnos en un tema que sé que les va a encantar, especialmente a los que son fans de las telenovelas turcas y del mundo del espectáculo. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, y sobre todo, vamos a revelar una información que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Prepárense para una revelación inesperada sobre la gran influencia de Kerem en la vida y carrera de Hande. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este jugoso tema, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis. Simplemente hagan clic en el botón de suscribirse que está por ahí abajo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre temas que sé que les interesan, desde análisis de telenovelas hasta chismes del mundo del espectáculo, pasando por consejos de belleza y bienestar. Así que no se lo pierdan. Y para los que ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo constante. Sus comentarios y likes me motivan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que vinimos. Como les dije al principio, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos estrellas turcas que conquistaron el mundo con su talento y carisma, y cuya relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha capturado la atención de millones de personas. Todos recordamos su explosiva química en la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocimos en muchos países de habla hispana. Interpretaron a Eda y Serkan, una pareja que nos hizo reír, llorar y suspirar con sus idas y venidas, sus malentendidos y reconciliaciones. La serie fue un fenómeno global, catapultándolos a la fama internacional y convirtiéndolos en dos de los actores turcos más populares del momento. Pero más allá de su indudable talento actoral, lo que realmente fascinó al público fue la conexión que existía entre Kerem y Hande fuera de la pantalla. Los rumores de un romance comenzaron a circular casi desde el principio de la serie, alimentados por sus constantes interacciones en redes sociales, sus miradas cómplices y su innegable química en las entrevistas. Y efectivamente, después de mucha especulación, confirmaron su relación, para alegría de sus fans, quienes celebraron su amor como si fuera el suyo propio. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo, y cada una de sus apariciones públicas era seguida de cerca por la prensa y los fans. Su relación, aunque relativamente corta, estuvo llena de momentos hermosos y significativos. Viajaron juntos, compartieron momentos íntimos con sus familias y amigos, y se apoyaron mutuamente en sus proyectos profesionales. Parecía que estaban viviendo un cuento de hadas, pero como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de problemas en la relación. Se les veía menos juntos en público y en redes sociales, y la prensa comenzó a especular sobre una posible ruptura. Finalmente, la noticia que nadie quería escuchar se confirmó: Kerem y Hande habían terminado su relación. La noticia causó una gran conmoción entre sus fans, quienes no podían creer que su pareja favorita se hubiera separado. Las razones de la ruptura nunca fueron reveladas públicamente, lo que dio pie a todo tipo de especulaciones. Algunos decían que se debía a sus apretadas agendas de trabajo, otros a diferencias irreconciliables en sus personalidades y otros, simplemente, a que el amor se había acabado. Pero más allá de los motivos de su separación, lo que realmente me interesa analizar hoy es el impacto que tuvo Kerem en la vida y carrera de Hande. Y aquí es donde viene la revelación inesperada de la que les hablaba al principio. Si bien Hande ya era una actriz conocida en Turquía antes de Sen Kalkam, su participación en esta serie y su relación con Kerem catapultaron su carrera a niveles estratosféricos. Y esto no es una coincidencia. Kerem, además de ser un talentoso actor, es un hombre muy inteligente, ambicioso y con una visión clara de lo que quiere lograr en su carrera. Y desde el principio vio en Hande un potencial enorme. No solo se enamoró de ella, sino que también creyó en su talento y la animó a explotarlo al máximo. Se sabe que Kerem tuvo una gran influencia en las decisiones profesionales de Hande durante su relación. La aconsejó sobre qué proyectos aceptar, cómo manejar su imagen pública y cómo construir su marca personal. La animó a salir de su zona de confort, a tomar riesgos y a desafiarse a sí misma como actriz. Pero su influencia no se limitó a lo profesional.
También la apoyó en lo personal, ayudándola a superar sus inseguridades y a creer en sí misma. La animó a ser más auténtica, a mostrarse tal como es y a no tener miedo de expresar sus opiniones. En esencia, Kerem fue un mentor para Hande, un guía que la ayudó a crecer tanto como actriz como persona. Y aunque su relación haya terminado, el impacto que tuvo en su vida es innegable. Después de su ruptura, Hande ha seguido cosechando éxitos en su carrera. Ha protagonizado nuevas series y películas, ha firmado contratos con importantes marcas y se ha convertido en una de las actrices más influyentes de Turquía. Y aunque ya no estén juntos, es evidente que Hande ha aplicado muchas de las lecciones que aprendió de Kerem en su vida profesional y personal. Se ha convertido en una mujer más segura de sí misma, más ambiciosa y más decidida a alcanzar sus metas. Así que la próxima vez que vean a Hande Erçel brillar en la pantalla, recuerden que detrás de esa sonrisa y ese talento, hay una historia de amor, de amistad y de mentoría, en la que Kerem Bürsin jugó un papel fundamental. Su influencia en la vida de Hande es innegable, y aunque su relación haya terminado, su legado perdura. Y esta es la revelación inesperada de la que quería hablarles hoy. Espero que les haya gustado este análisis, y que hayan encontrado interesante esta perspectiva sobre la relación entre Kerem y Hande. Bueno, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya resultado interesante. Recuerden que lo más importante es que aprendan algo nuevo y que se diviertan en el proceso. Para resumir un poco lo que hemos visto hoy, hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, su exitosa serie Sen Kalkam y su relación personal. Pero el punto clave fue la revelación de la gran influencia que tuvo Kerem en la vida y carrera de Hande, actuando como mentor y guía. Vimos cómo esta influencia contribuyó al crecimiento personal y profesional de Hande, incluso después de la ruptura de su relación. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para mí. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan sobre la relación entre Kerem y Hande? ¿Creen que Kerem tuvo una gran influencia en la carrera de Hande? ¿Qué otros aspectos de su relación les llamaron la atención? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderlos. Y por último pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Muchísimas gracias de nuevo por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao. *** ampliando la historia, un análisis profundo de la dinámica Kerem-Hande ***. Hola a todos de nuevo. Retomando el tema de Kerem y Hande, quiero profundizar aún más en esa dinámica fascinante que los unió y que, aunque ya no los veamos juntos como pareja, sigue resonando en sus respectivas carreras. Y es que, como les adelanté, la influencia de Kerem en la vida de Hande va mucho más allá de un simple noviazgo de celebridades. Es una historia de crecimiento, de apoyo mutuo y, sobre todo, de una mentoría que transformó a Hande en la estrella que es hoy. Para entender la magnitud de esta influencia, debemos retroceder un poco en el tiempo y analizar el contexto en el que se conocieron Kerem y Hande. Hande Erçel ya era una actriz reconocida en Turquía, con varios papeles importantes en su haber. Había demostrado su talento en series como Güneşinkler y Aşk Laftan Anlamaz. Sin embargo, a pesar de su éxito, Hande todavía estaba buscando su lugar en la industria. Estaba definiendo su estilo, explorando diferentes tipos de personajes y buscando un proyecto que realmente la consolidara como una estrella. Kerem Bürsin, por su parte, ya tenía una trayectoria más sólida a nivel internacional. Había vivido en Estados Unidos y había trabajado en producciones estadounidenses antes de regresar a Turquía. Su experiencia le había dado una visión más amplia del mundo del espectáculo y una comprensión más profunda de cómo construir una marca personal exitosa. Era un hombre con metas claras y con una determinación inquebrantable para alcanzarlas. Cuando Kerem y Hande se unieron para protagonizar Sen Kalkam, la química entre ellos fue instantánea. No solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Rápidamente se hicieron amigos y confidentes, y comenzaron a apoyarse mutuamente en sus proyectos profesionales. Pero desde el principio quedó claro que Kerem tenía un papel más activo en la relación, actuando como un mentor y guía para Hande. Una de las primeras áreas en las que Kerem influyó en Hande fue en la elección de sus proyectos.
Se sabe que Kerem la animó a ser más selectiva con los papeles que aceptaba, a buscar personajes que la desafiaran como actriz y que le permitieran mostrar su versatilidad. La impulsó a salir de su zona de confort y a probar cosas nuevas. Por ejemplo, se rumorea que Kerem tuvo un papel importante en la decisión de Ande de aceptar el papel en la serie Azize. Si bien la serie no tuvo el éxito esperado, fue un proyecto ambicioso que le permitió a Ande explorar un personaje más complejo y dramático que los que había interpretado anteriormente. Fue una oportunidad para demostrar su capacidad de asumir roles más serios y desafiantes. Además de la elección de proyectos, Kerem también aconsejó a Ande sobre cómo manejar su imagen pública. En el mundo del espectáculo, la imagen es todo. Es fundamental saber cómo presentarse ante el público, cómo interactuar con los medios y cómo construir una marca personal que sea atractiva y coherente. Kerem, con su experiencia en la industria, le dio a Ande valiosos consejos sobre cómo navegar por este complicado terreno. La animó a ser más auténtica en sus redes sociales, a mostrar su personalidad real y a no tener miedo de expresar sus opiniones. La ayudó a entender la importancia de conectar con sus fans de una manera genuina y personal. Y lo más importante, la ayudó a desarrollar una confianza en sí misma que le permitió brillar con luz propia. Pero la influencia de Kerem en Ande no se limitó a lo profesional. También tuvo un impacto significativo en su vida personal. Ande siempre ha sido una persona reservada y tímida, que ha tenido dificultades para lidiar con la fama y la atención mediática. Kerem la ayudó a superar sus inseguridades y a creer en sí misma. La animó a ser más abierta y extrovertida, a salir de su caparazón y a disfrutar de la vida. La apoyó en sus momentos difíciles y la ayudó a mantenerse fuerte ante la adversidad. En esencia, Kerem fue un amigo, un confidente y un apoyo incondicional para Ande. La relación entre Kerem y Ande no fue perfecta. Como cualquier pareja, tuvieron sus altibajos, sus diferencias y sus desacuerdos. Pero a pesar de los desafíos, lograron construir una relación sólida y significativa que tuvo un impacto positivo en sus vidas. Cuando se separaron, muchos de sus fans se sintieron devastados. No podían creer que su pareja favorita se hubiera roto. Pero incluso después de la ruptura, el legado de su relación perdura. Ande ha seguido cosechando éxitos en su carrera, aplicando muchas de las lecciones que aprendió de Kerem. Se ha convertido en una mujer más segura de sí misma, más ambiciosa y más decidida a alcanzar sus metas. Ha protagonizado nuevas series y películas, ha firmado contratos con importantes marcas y se ha convertido en una de las actrices más influyentes de Turquía. Y aunque ya no estén juntos, es evidente que Ande sigue recordando con cariño y gratitud el tiempo que pasó con Kerem. En varias entrevistas ha hablado de él con respeto y admiración, reconociendo la importancia que tuvo en su vida. Así que la próxima vez que vean a Ande Erçel brillar en la pantalla, recuerden que detrás de esa sonrisa y ese talento, hay una historia de amor, de amistad y de mentoría, en la que Kerem Bürsin jugó un papel fundamental. Su influencia en la vida de Ande es innegable, y aunque su relación haya terminado, su legado perdura. Para ponerlo en perspectiva, podríamos comparar la relación de Kerem y Ande con la de un maestro y un aprendiz. Kerem, con su experiencia y su visión, actuó como un mentor para Ande, guiándola y aconsejándola en su camino hacia el éxito. Ande, por su parte, fue una alumna aplicada, que aprendió de sus errores y que aprovechó al máximo las oportunidades que se le presentaron. Pero a diferencia de una relación tradicional de maestro y aprendiz, la relación entre Kerem y Ande fue una relación de igual a igual. Se apoyaron mutuamente, se desafiaron mutuamente y se inspiraron mutuamente. Fue una relación que les permitió crecer tanto como individuos como profesionales. En conclusión, la influencia de Kerem Bürsin en la vida y carrera de Ande Erçel es un ejemplo de cómo una relación puede transformar a una persona. Kerem no solo se enamoró de Ande, sino que también creyó en su talento y la animó a explotarlo al máximo. La aconsejó, la apoyó y la guió en su camino hacia el éxito. Y aunque su relación haya terminado, su legado perdura en la carrera de Ande, quien se ha convertido en una de las actrices más influyentes de Turquía. Esta es la verdadera historia detrás de la relación entre Kerem y Ande. Una historia de amor, de amistad y de mentoría que vale la pena contar. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y que hayan encontrado interesante esta perspectiva sobre su relación. Y eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo y que les haya resultado informativo y entretenido. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo y compartir sus opiniones sobre este tema.
Me encanta leer sus comentarios y responder sus preguntas. Y como siempre, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao.